Hola queridos oyentes, les habla Astrid Viviana Collazos. Bienvenidos a mi podcast. En nuestro programa Hablando de Todo tenemos el espacio para el tema de la educación. Por eso quiero comentarles que tenemos dos invitados muy especiales que nos van a compartir los aportes y perspectivas de dos grandes teóricos y representantes de la pedagogía crítica, como lo son el filósofo y pedagogo Paulo Freire y el profesor y pedagogo Henry Giroux. En este momento le damos la bienvenida a nuestro primer participante, Nelson Eugenio Pulgarín, quien nos va a comentar los aportes de Paulo Freire en el campo de la educación y la realidad educativa. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias, Astrid. Claro que sí. Paulo Freire es uno de los pedagogos más influyentes en el campo de la educación en el siglo XX, donde su teoría fue fundamentada en la educación, para utilizarla como herramienta para empoderar a las personas y crear un cambio social. Este educador, en los años 50, comenzó a promover la alfabetización en adultos, principalmente al noreste de Brasil, como aporte a la educación de su tiempo, donde había mucho analfabetismo. Su método educativo le permitió enseñar a leer y a escribir a 300 trabajadores agrícolas en solo 45 días, de ahí su importancia. Esto causó mucho malestar entre las élites conservadoras de su tiempo y por lo cual fue expulsado de Brasil. Tiempo en el cual escribe su obra maestra Pedagogía del Oprimido, donde propone una educación liberadora que permite a los estudiantes desarrollar conciencia crítica de la realidad social y política en la que viven. En ella cuenta sus experiencias trabajando con adultos pobres y analfabetas en Brasil, pues su pedagogía permitió que muchos educadores y activistas la adoptaran para la transformación educativa basada en la realidad de los estudiantes, donde fuera una forma de enseñar que concientizara y llevara a la reflexión y a la acción. Así entonces, Freire se enfocó en la educación como una herramienta para que los marginados tengan la oportunidad de cambiar su situación, mejorando sus condiciones de vida y combatiendo la opresión. Así, los principales aportes de este gran pedagogo y filósofo son la pedagogía del oprimido, el diálogo liberador, la pedagogía de la esperanza, la educación problematizadora, la pedagogía del sur, desde las cuales expone su pedagogía liberadora y transformadora de las realidades de opresión de su tiempo. De esta manera, Freire critica la educación tradicional, donde considera que los maestros no realizan un trabajo objetivo, sino que cada uno de ellos se preocupa por ideologizar a sus estudiantes. Por lo tanto, plantea una educación crítica, reflexiva, con la capacidad de mirar la realidad social. Surge también la Escuela Nueva, una propuesta que es asumida en Colombia, principalmente en todos los ámbitos rurales de nuestro país. El tema de Freire es demasiado amplio. Por eso he hablado a grandes rasgos de la importancia de su pensamiento y su legado para la educación mundial, pero principalmente para nuestra Latinoamérica. Bueno, pues gracias Nelson por su aporte y continuando con nuestro programa, le damos la bienvenida a la segunda participante, Paula Andrea Oeje, quien nos va a dar a conocer los aportes y perspectivas del profesor y pedagogo Henry Giroux. Bienvenida. Hola, profe, claro que sí, muchas gracias. No podíamos dejar pasar la oportunidad de este podcast y perdernos de hablar del profesor Henry Giroux. Él tiene una visión sobre la educación actual
donde dice que la pedagogía tiene que ser el instrumento para educar a las personas y así crecer en sociedad, crear una sociedad donde abunden los valores democráticos. Él en su teoría crítica nos afirma que la educación se está viendo afectada de manera muy profunda por las fuerzas políticas, corporativas, porque estamos viviendo en una sociedad donde simplemente está predominando el interés privado, el dinero, el mercado, el consumismo, la falta de valores, la falta de instituciones democráticas. Todo esto está acabando con la comunidad y con las oportunidades de justicia e igualdad. Evidentemente está eliminando la educación como un bien público y nos está quitando la oportunidad de asumir esa pedagogía como una práctica emprendedora. Digo esto porque nuestro autor Henry Giroux afirma que la educación crítica no es solamente entrenar a nuestros estudiantes para trabajar, sino ayudarlos y educarlos a que ellos se cuestionen, a que ellos sean los que planteen cuestionamientos acerca de nuestras instituciones, de las políticas establecidas y de los valores pues, que nos acompañan a lo largo de la vida. Es evidente que los docentes deben aprovechar el poder que tiene la educación para crear una cultura formativa donde se le ponga freno a todas esas amenazas de la democracia, de la justicia, promover esferas públicas donde realmente los valores, las políticas ofrezcan, por supuesto, una alternativa para mejorar y construir relaciones sociales, pensando en todos. Entonces, la invitación de nuestro autor es muy clara, donde nos invita como docentes a ejercer nuestra profesión y, por supuesto, aportar a la construcción de una sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Educando a nuestros estudiantes desde una educación crítica, donde les demos muchas herramientas para poder generar esos argumentos que necesitamos para debatir contra esas instituciones privadas y contra esa democracia que a veces no va a favor del pueblo. Entonces, para concluir ya, Henry Giroux es muy consciente del trabajo que tienen los docentes, de la carga de trabajos administrativos y pues de que se están cerrando la oportunidad para tener espacios de intelectualidad con nuestros estudiantes. Sin embargo, nos invita a que por favor sigamos en la práctica y cambiemos entonces nuestra forma de educar. Muchas gracias y con esto finalizamos acerca de nuestro autor. Bueno, pues muchísimas gracias a Nelson y a Paula por sus aportes en nuestro programa. De esta manera llegamos a la conclusión de nuestro podcast, donde podemos reconocer que estos dos grandes teóricos y representantes de la pedagogía, a través de sus teorías, han aportado mucho al campo de la educación y que además nos invitan a reconocer que hay que hacer una transformación inmediata del proceso educativo y entender que este está ligado a la realidad y el contexto que rodea a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Queridos oyentes, de esta manera llegamos ya al fin de este nuevo espacio donde estamos hablando de la educación y queremos invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales. Para eso dejamos el link y nos pueden ubicar en la página de YouTube. Hasta una próxima oportunidad.